Aquí estamos saludándoles desde el Ministerio Pasos de Esperanza, deseando que la paz y el gozo del Señor reine en la vida de cada uno de nosotros. Con alegría, con gozo, creemos en el Señor, que todo está en Él como bendición, sí y amén. Bueno, venimos en el mismo tema de bendiciones de la gracia, y para ello nos haríamos una pregunta hoy. Sería: ¿misericordia o sacrificio? ¿Qué sería lo que hoy tendríamos que mirar en estos tiempos? Porque la Biblia dice de la siguiente manera: Dios, rico en misericordia y bondad, nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por gracia nos salvó por medio de la fe y por el gran amor que nos amó. Juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos sentó en lugares celestiales para mostrar en los siglos por venir las abundantes riquezas de su gracia. Sabemos que esto no es nuestro, sino don de Dios, pues no es por obra, para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10. ¿Qué podríamos decir nosotros al respecto? En la actualidad conviven algunos sistemas que debilitan, inutilizan y finalmente destrozan el gozo y la efectividad que la iglesia tiene. No por mérito de ella misma, sino por don de Dios. Si observamos analíticamente, si analizamos la mayoría de las predicaciones de los últimos tiempos, concluiremos que están impregnadas de humanismo disfrazado de religiosidad. Óigase bien. Los heraldos de este tipo de evangelio proclaman propuestas como: tienes que ser mejor, tienes que intentar aún más, tienes que estar más comprometido, tienes que amar más profundamente, tienes que ser bueno. De ahí que muchos hayan acuñado la expresión que le oímos decir a nuestros abuelos de la siguiente manera: Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Es decir, usted tiene que hacer algo para que Dios entonces se mueva y responda a su iniciativa. ¿Sabe cuál es el problema? ¿O dónde radica el problema? En que la persona que tiene una conciencia de pecado y está tratando de hacer todo lo posible para ser libre y agradar a Dios, recibe un mensaje con leyes sin verdadero poder. Como portadores del Evangelio, la iglesia se ha comprometido con las personas, ofreciendo más expectativas de lo que realmente ha enseñado, y eso lo escuchamos fin de semana por fin de semana en los púlpitos. Pero tampoco ha provisto las herramientas necesarias para alcanzar esas promesas. Se ha ocupado en cumplir las reglas, observar las actividades y mantener el trabajo, por lo que el resultado obtenido ha sido miles de creyentes frustrados y desanimados, que no pudiendo hallar alivio a su tormento, terminan rechazando a la iglesia y todo lo que Dios tenía para ellos. Nos encontramos diciendo que ya no se pudo, que ya Dios no los oyó, que a ellos con ellos como que no es, en fin, tantas cosas. Roy Heyson, respetado y reconocido predicador de Gran Bretaña, pronunció la siguiente frase: la mayoría de los mensajes son buenos avisos, pero no buenas noticias. Imagínese usted cómo consideraba este hombre hoy el enfoque del evangelio o las predicaciones que hacemos nosotros de los púlpitos. Qué contraste con el Señor Jesucristo y su calidad de vida. Todos sus actos emergieron de lo que atesoraba y guardaba en su interior. Nunca fue víctima de las circunstancias, sino que decidió vivir cada instante conforme la voluntad del Padre, que así lo había predestinado más bien.
Su corazón jamás fue preso de amargura, odio, celo, temores o envidia, ni la ansiedad gobernó su mente. Nada de estas cosas lo pudo afectar a él. No manipuló ni reprimió a nadie para obtener algo. Aquellos que caminan con él simplemente siguieron al maestro, esos que día a día y a cada instante estaban con él como discípulos. Vino a dar vida en abundancia, a proclamar libertad a los cautivos, a sanar a los enfermos, a echar fuera demonios. Se lo conocía como amigo de pecadores, ¿cierto? Pues delante de su presencia los criminales y las prostitutas no eran condenados ni rechazados, sino amados. Vivió sin egoísmo. Su relación con el Padre era más que suficiente. Enfrentó al diablo y no fracasó, porque su confianza siempre estuvo en aquel que lo había enviado. Jesús fue el Hijo amado en quien Dios tuvo complacencia siempre. Lo expresó el mismo Padre. Él se deleitaba en las cosas que su Padre le hacía o le había encomendado cumpliendo, y las vivía con pasión y devoción. Así es como hoy quiere el Señor que nosotros como iglesia estemos llevando el mensaje de la palabra cada día, cada domingo, cada vez que prediquemos la palabra del Señor. Esto es sencillo si lo tomamos con sencillez, si no le ponemos tantas arandelas que nosotros hemos ido llevando y cargando a las personas de lo que la palabra no dice. Dios traiga bendición en este precioso y hermoso día para la vida de cada uno. Es el deseo del Ministerio Pasos de Esperanza. Amén.